Ahora vamos a presentar la segunda de la unidad número 1, Fundamento de Sistemas Operativos. Vamos a presentar el tema número 2, Evolución histórica del sistema operativo. La evolución histórica del sistema operativo está relacionada básicamente con la evolución de la computadora. Todos nosotros sabemos que el primer componente que utiliza un sistema operativo es la computadora. Y esta computadora, al ir evolucionando, junto con ella, ha tenido que ir evolucionando el sistema operativo. Entonces, la arquitectura de la computadora y la evolución del sistema operativo básicamente van de la mano. Y eso no ha cambiado incluso hasta nuestras fechas. Básicamente, nosotros podemos mencionar que existen 4 generaciones de sistemas operativos. La primera generación, que tiene que ver con la parte inicial donde aparecen por primera vez las computadoras, que se conoce con el nombre de la generación de bulbos y conexiones. La segunda generación de sistemas operativos aparece junto con el transistor, y estos sistemas operativos ya permiten hacer procesamiento por lotes. La tercera generación de sistemas operativos hace uso de los circuitos integrados, y junto con los circuitos integrados también hace lo que se denomina la multiprogramación, es decir, poder usar más de un sistema, más de un proceso a la vez. Y la cuarta generación es la que posiblemente estemos usando hoy en día, que se llama la generación de las computadoras personales y de los dispositivos móviles, como podrían ser computadoras portátiles, celulares, y podrían ser también las tablets y muchos dispositivos más que hoy en día cuentan también con su propio sistema operativo. La primera generación surge desde 1945 a 1955 y es conocida con el nombre de la generación de bulbos y conexiones. Nosotros sabemos que antes de la aparición del transistor, toda la computadora estaba basada en un sistema donde se trabajaba con lo que denominamos los tubos de rayos catódicos. Los tubos de rayos catódicos eran elementos muy voluminosos, muy pesados, que consumían una gran cantidad de energía y que no daban los resultados que hoy en día conocemos de una computadora. Sin embargo, una persona llamada Charles Bengel fue el que creó por primera vez una computadora con este tipo de elementos. Pero sin embargo, gastó mucho dinero, gastó mucho esfuerzo y los resultados no fueron los que él hubiese deseado. Y en esta generación los sistemas operativos básicamente estaban orientados a lo que es el uso de pequeñas calculadoras. Hasta que en la década de los 40, cuando ocurre un suceso histórico, la Segunda Guerra Mundial, surge la necesidad de sacar ventaja del enemigo. Entonces grupos de investigación de ambos bandos en conflicto comienzan a generar sus equipos de trabajo para poder sacar ventaja del enemigo. Y personas como Howard Heiren, John Newman, Price, William Maulet, Konrad Zuse de Alemania, comienzan a desarrollar lo que se llama la máquina de cálculos de bulbos, es decir, un software que es capaz de hacer que una máquina puede hacer miles de cálculos simultáneamente. Esta máquina
resultaba ser demasiado enorme, muy compleja. Los tubos de rayos catódicos consumían mucha energía y por lo tanto no solamente consumían energía, sino también eran lentas y muy costosas. La segunda generación de sistemas operativos surge en 1995 y se extiende hasta 1965. Los transistores comienzan a aparecer y junto con los transistores, los sistemas operativos comienzan a hacer ejecución por lotes. ¿Qué significa ejecución por lotes? Nosotros, cuando hacemos el uso de un sistema operativo y queremos transferir información del procesador hacia la memoria RAM, lo podemos hacer de dos maneras: dato por dato, bit por bit, o podemos tomar un grupo de datos, un grupo de bits, y trasladarlos de un lugar a otro. A eso se le llama lotes. También se le llama lotes a que un proceso no se ejecute uno a la vez, sino se puedan ejecutar varios procesos al mismo tiempo. Entonces, al inicio de la década de los 50, después de la Segunda Guerra Mundial, entramos a lo que llamamos la Guerra Fría. Y junto con la Guerra Fría hay la necesidad de saber qué hace el otro y quién hace más cosas para sacar ventaja del otro. En tal sentido, los bandos en cuestión comienzan a formar equipos de trabajo para desarrollar nuevas tecnologías para las computadoras. De tal manera que las computadoras, al incorporar los transistores, comienzan a volverse un poco más fiables, comienzan a bajar el costo, comienzan también a ser más eficientes, a ahorrar energía y al mismo tiempo se hace accesible a todas las personas. Y debido a este hecho de que todos comenzamos a tener una computadora, surge también la necesidad de hacer que los procesos puedan ser cada vez más rápidos y se crean sistemas operativos que hacen procesos por lotes. Luego tenemos la tercera generación. La tercera generación se desarrolla entre 1965 y 1980. Esta generación coincide con la aparición de los circuitos integrados, que hacen todavía de la computadora un elemento mucho más confiable, un elemento mucho más versátil. En 1970, en la década de los 70, IBM desarrolla una computadora que se llama el IBM 3600. Fue tal vez la primera computadora que usó estos circuitos integrados, lo cual permitió que esta computadora sacara mucha ventaja sobre el resto de computadoras que había en el mercado. Y por lo tanto también surge la necesidad de tener sistemas operativos cada vez más robustos que puedan sacar el máximo provecho del equipo. En tal sentido, IBM hace el desarrollo de un sistema operativo que permita hacer uso de todo el recurso que tiene esta PC de manera más eficiente. De tal manera que esta computadora, además de ser más eficiente, también sea una computadora que permita bajar los costos y que además permita al usuario tener acceso a más de una aplicación a la vez y que además podamos abaratar los costos, porque la inclusión del circuito integrado abarata significativamente los costos en relación a la computadora de transistores. Y junto con esto surge la necesidad de tener un sistema operativo que sea multiprogramación, es decir, que pueda usar más de una aplicación a la vez. La cuarta y última generación surge en 1980 hasta
nuestros días, donde están las computadoras personales. Estas computadoras incluyen hoy en día grandes avances tecnológicos. Hemos pasado de computadoras que tienen un solo procesador a computadoras con un solo procesador a más de un núcleo. De computadoras que solamente tenían un procesador a computadoras que podrían llegar a tener hasta 32 microprocesadores. Hemos llegado a sistemas operativos que pueden soportar arquitecturas de 32 bits y arquitectura de 64 bits. Tenemos sistemas operativos que casi todas las acciones que realizan están conectadas al Internet. Tienen que ver con las redes. Significa que la computadora personal ha evolucionado tanto hoy en día que es imposible imaginar un puesto de trabajo de cualquier persona sin la presencia de una computadora. Y estos sistemas operativos también han evolucionado. Estos sistemas operativos han ido variando. Son sistemas operativos que en primer lugar son jerárquicos, que tienen una interfaz de usuario, que tienen una serie de gestores que administran distintas funciones del sistema y que solamente rinden cuenta al kernel o también llamado núcleo. Y de esta manera podemos tener muchísimas más funcionalidades de las que tienen los sistemas operativos anteriores. Tenemos la posibilidad de usar una arquitectura de 64 bits que nos da tres ventajas significativas. La primera y la más importante, el direccionamiento de memoria. Los sistemas operativos de 32 bits solamente permiten un direccionamiento de 3.5 GB de memoria RAM, mientras que los sistemas operativos de 64 bits permiten un direccionamiento de hasta 2000 teras. Eso hace, obviamente, que si yo tengo una máquina que tenga una capacidad de memoria RAM principal superior a los 4 GB, tiene que usar casi de manera obligatoria un sistema operativo de 64 bits. Adicionalmente, son computadoras, hacen a la computadora más veloz, porque utilizan todo el ancho de bus del microprocesador. Han pasado de 32 bits a 64 bits. Esto hace que la información que en un sistema operativo de 32 bits demore, por ejemplo, 10 segundos, en uno de 64 bits demora la mitad, 5 segundos, porque la información se traslada a la mitad del tiempo, o mejor dicho, en el mismo instante de tiempo. El primer sistema operativo solamente transporta 32 datos, mientras que el otro transporta el doble, y por lo tanto acaba el trabajo en la mitad del tiempo. Y otra ventaja del sistema operativo de 64 bits es que tiene mejorado lo que denominamos la multitarea. ¿Y qué cosa es la multitarea? La capacidad que tienen los sistemas operativos de poder asignar a cada proceso que yo ejecuto un procesador, una memoria RAM y los recursos de entrada y salida que este proceso necesita para que sea utilizado por cada uno de nosotros. Estos sistemas operativos hoy en día también han comenzado a incluir funciones especiales para mejorar el acceso a las redes. Todos los usuarios hoy en día demandamos conexión a las redes dentro de nuestros puestos de trabajo, sea en la empresa o sea en la casa. Y eso ha hecho que los sistemas operativos vayan orientando toda la tecnología de las redes. Pero las redes también nos enfrentan a otros retos. Las redes nos enfrentan a la inseguridad que nos puede dar el sacar todos nuestros recursos a la gran red. Entonces los sistemas operativos también incluyen funciones especializadas en lo que es la protección del sistema, ¿no? En tal sentido, entonces, esas son las evoluciones de los sistemas operativos de hoy en día.